Hay películas que sin duda alguna se meten dentro de tu cabeza, dentro de tu corazón y prácticamente se quedan ahí toda la vida, llegando a cambiar toda tu vida por completo, ¿no? Y quedándose ahí a vivir sin pagar alquiler y sin nada. Y hoy, chicos, voy a hablaros de una de esas películas, más bien de una de esas trilogías de películas, porque tras su reestreno en cines, que yo he ido a vivir esa experiencia prácticamente por primera vez, aunque sea tarde, ¿de acuerdo? He vuelto a sentir cositas, he vuelto a vivir una experiencia increíble junto a nuestros amigos de la Tierra Media. Y hoy voy a hablaros en profundidad de lo que significa para mí una de las mejores películas de la historia, que también pertenece a una de las mejores trilogías de la historia. Estoy hablando de El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, una trilogía que para mí es prácticamente todo. Es la épica más absoluta, es el género de fantasía en su peak, lo es todo para mí, significa mucho para mí. Yo crecí con estas películas y para mí la verdad es que significan todo, y quería traeros un poco esta experiencia, ¿no?, que yo tengo con ella, desgranando cada una de ellas para que sepáis, pues bueno, lo que yo siento, ¿no?, con estas películas. Antes de comenzar, la cantinela de siempre, dejaos un like, suscribiros y activad la campanita, pues para no perderos nada de todo lo que subo, que es muchísimo. Y ojo, que si te gustan también los videojuegos, aquí también hablo de videojuegos, así que aquí para todos. Ahora sí, vayamos con uno de los momentos cumbres del canal, yo creo, ¿no?, porque voy a hablaros de El Señor de los Anillos, en esta ocasión La Comunidad del Anillo. Hoy en día, cuando uno piensa en Hollywood, piensa en este tipo de producciones ahí grandes, de alto nivel, franquicias, altos presupuestos que son, vamos, desorbitados. Pero es que esto en el año 2001 no era para nada normal, las cosas como son. Y adaptar la obra de Tolkien era prácticamente una misión imposible, nadie se atrevía a hacerlo. Hubo décadas en las que muchos directores intentaron hacerlo sin llegar a ningún puerto, porque el problema aquí no era solamente adaptar esas novelas de Tolkien, sino también un poco capturar el aroma, ¿no?, el alma que tenía esas novelas, capturar en sí el alma de la Tierra Media. Y fue entonces cuando apareció nuestro querido Peter Jackson, que venía a hacer películas prácticamente de serie B. O sea, no era para nada visto como el director épico que hoy conocemos, ni mucho menos. O sea, venía a hacer terror, serie B, un poco movidas estrafalarias, no era para nada parecido a nada de esto. Y es que nadie imaginaba en ese momento que este hombre podría hacer algo parecido a lo que vimos en toda la trilogía. Pero no sabemos por qué New Line Cinema sí que lo tenía claro y tomó esta decisión: conseguir que Peter Jackson escribiera y rodara las 3 películas a la vez, es decir, una detrás de otra. Y esto es una locura, es como si por ejemplo la saga de Harry Potter, las 8 películas que hay, pues se rodaran todas una detrás de otra para prácticamente cada año tener una, ¿no?, y no parar, un non-stop. Eso es una locura a día de hoy. Yo creo que nunca se va a volver a repetir nada igual. O es como Dune, básicamente. Imaginaos que Dune roda las 3 películas, ¿no?, seguidas, para estrenarse una detrás de otra. O sea, eso a día de hoy, con tema de presupuesto, que estás buscando que haya ganancias inmediatas y demás, es muy complicado, por no decir imposible. Porque es que no había ni precedente real para ser ambicioso, ni tampoco había ningún tipo de garantía en cuanto al éxito. Pero aún así apostaron por todo, se tiraron a la piscina y gracias a eso se convirtió todo esto en algo irrepetible. Y es que pocas películas empiezan tan fuerte como El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. La secuencia inicial narrada por la propia Cate Blanchett como la legendaria Galadriel es ya historia del cine, prácticamente es una escena, una secuencia legendaria. Mucho sucedió entonces que los hombres olvidaron. Esta frase ya te mete directamente en el meollo del asunto, ya te mete dentro de una historia antigua, de un mito. Y es que la batalla contra Sauron no es solamente espectacular visualmente hablando, sino que establece también todo el tono épico que veremos mucho más adelante. Y esto es porque Peter Jackson entiende algo fundamental en todo esto, ¿no? Y es que para que la historia funcione, primero tienes que enamorarte de ese hogar, ¿no?, de todo eso que nos ofrece. Y por eso, lo que voy a hablar ahora funciona también, la comarca. Venimos del caos, de la guerra, de la sangre, de la muerte, del apocalipsis prácticamente con el tema de Sauron, para irnos a un lugar mucho más tranquilo. Es que la primera hora de esta película es prácticamente perfecta. O sea, la comarca en sí se siente viva, parece un pueblo básicamente real. Te siente un lugar donde tú también querrías vivir, ¿no? Esa paz, esa tranquilidad, ese
ese paisaje, algo que es impulsado sin duda alguna por la música de Howard Shore que crea para este momento, para este lugar, que es totalmente definitoria. Tú lo escuchas y sabes que es de la comarca. Y Jackson con su cámara a la vez, ¿qué hace? Pues transmitir con cada uno de los planos, en movimiento, travelings, panorámicas, planos de seguimiento, todo eso lo que hace es transmitir esa propia tranquilidad. Esto era muy importante porque toda la película en sí gira bajo un mismo punto. ¿Qué ocurre cuando personas, digamos, más pequeñas tienen que enfrentarse a un mal mucho más grande, mucho más mayor? Porque Frodo no es un héroe clásico ni mucho menos tal y como dice la palabra, ¿no? No quiere aventuras, quiere gloria, no quiere convertirse en ningún tipo de leyenda, solamente quiere vivir tranquilo. Y precisamente creo que por eso funciona tan bien Elijah Wood como protagonista. Porque el propio Elijah Wood creo que transmite algo también muy complicado en sí, ¿no? Que es transmitir esa pureza, ¿no? Sin llegar a ser nada artificial. Vemos que su Frodo tiene una humanidad enorme, de hecho el propio Bilbo también lo dice, que es muy bueno. Y cuanto más avanza la película, mucho más peso emocional va cargando encima y también mucha más empatía nos va transmitiendo a nosotros. Pero si Frodo es el alma inocente de la historia, Gandalf es sin duda alguna el corazón. La interpretación de nuestro querido Sir Ian McKellen es sencillamente perfecta. Es que a día de hoy no puedo imaginar a otra persona que no sea como Gandalf, sinceramente. Por eso la caza de Gollum, ¿no? En The Hunt for Gollum, la nueva película, va a volver Ian McKellen, porque es que yo creo que no puedes poner a otro Gandalf, ¿no? Yo creo que sí que puede haber otro Legolas, nos va a costar mucho, ¿no? Igual que nos va a costar ver a otro Aragorn. Yo creo que sí puede haber otro Aragorn, otro Gimli, otro Legolas. Se va a notar mucho, se va a ver raro, sí, eso lo comparto, pero pueden ser sustituibles en cierto momento, ¿no? Pero Gandalf creo que no. Ian McKellen transmite esa sabiduría, esa presencia, ese humor, esa autoridad, no sé, tiene todo el cómputo de Gandalf que hace que lo haga insustituible. Y lo más importante de todo es que tiene humanidad, ¿no? Y eso es lo que le hace tan grande a Gandalf. Porque al contrario que pasa con Saruman, Gandalf es un mago que vemos que no es inalcanzable, ¿no? Que no es distante, nada de eso, es muy cercano, sobre todo con Frodo y Bilbo. Sobre todo la en la que descubre la verdad sobre el anillo, a mí me sigue poniendo los pelos de punta con esa música, goosebumps, escalofríos. Realmente también aquí dice una de las frases más épicas de todas las películas y una de las frases más épicas de la historia del cine. Todo lo que tenemos que decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Y creo que esa frase resume muy bien, ¿no? Resume en gran parte lo que es la filosofía del propio Tolkien. Honestamente, es una frase que creo que todo el mundo, ¿no? O gran parte del público lleva consigo toda su vida. A mí todavía ahí la tengo marcada a fuego. Si hay algo que adoro de esta película es sin duda alguna el cómo evoluciona el tono. Empieza prácticamente siendo un cuento acogedor, ¿no? Y poco a poco se va convirtiendo en una pesadilla prácticamente. Los Nazgûl siguen siendo aterradores y aquí quiero detenerme un poquito, ¿vale? Porque creo que Jackson entendió perfectamente lo que es el terror dentro de la fantasía, ¿no? Un género dentro de otro género. Porque los espectros del anillo, por ejemplo, no necesitan hablar demasiado ni necesitan explicaciones específicas ni nada de eso. Con su presencia basta, con ese chillido basta. O sea, esa música tan oscura, tan increciendo, esas capas negras, todo sigue siendo icónico, como por ejemplo la zona en Bree, la persecución hasta Rivendell, y cómo olvidar del ataque encima de los vientos. Todo eso transmite tensión real, transmite peligro real, y eso es algo que también yo creo que se echan parte de menos dentro de este nuevo cine blockbuster y demás, ¿no? Esa sensación de peligro real, que también se nota un poco donde viene Peter Jackson, ¿no? Un poco del terror, serie B, tensión, etcétera, y aquí la verdad que lo sabe transmitir al pie de la letra. Luego, tras todo esto, ¿quién aparece? Aragorn, porque es que lo que hace Viggo Mortensen en esta trilogía es histórico. Porque bueno, Aragorn, ¿no? Yo creo que es el típico prototipo que podría haber sido el típico héroe así un poquito más clásico, aburridote, seriote, etcétera. Pero Mortensen no, Mortensen le da sus traumas, le convierte en un héroe un poquito más melancólico y también profundamente humano. Logrando que, por ejemplo, su primera aparición en la taberna se fuera un poco también al género western, ¿no? Lógicamente, Señor de los Anillos es un western, no lo es, pero bueno, puede ser, no sé. Pero bueno, funciona increíblemente bien, ¿no? Aragorn carga con miedo, con dudas, con el peso de un legado imposible a sus espaldas prácticamente. Y aún así, pese a todo eso, siempre intenta hacer lo correcto. Y eso logra que sea un héroe completamente fascinante. Pero chicos y chicas, una vez que se forma la comunidad, digamos que la película entra en otro nivel. Porque aquí ya entiendes un poco de qué va la historia, ¿no? Y no trata solamente de destruir el anillo ni nada de eso, hay mucho más detrás. Lógicamente sí, es el objetivo principal, pero hay mucho más detrás
capas de esas capas. Sobre la amistad, sobre el legado, sobre el sacrificio y también el ver cómo cada miembro aporta algo distinto. Sean Astin como Sam para mí es el verdadero héroe emocional de toda la historia y el que se carrilea todo básicamente. Tenemos también a Orlando Bloom que convierte a Legolas prácticamente en una figura absolutamente icónica. Luego también está John Rhys Davies que es Gimli, ¿vale? Que es un poco más ese alivio cómico en sí, ¿no? Pero también tiene dignidad, tiene épica también, tiene ese pique con Legolas muy bueno. Y Boromir, bueno, ¿qué decir de Boromir, no? Dios mío, Boromir, o sea, la interpretación de Sean Bean, ¿de acuerdo? Es espectacular, es histórica. Mira que aparece poco, ¿no? Que aparece en esta película y ya, ¿no? Pero es que es histórica. Al principio sí que podía parecer que Boromir podría ser un poquito más un villano, ¿no? Una figura un poquito más oscura, etcétera, pero no, al final vemos como Boromir es simplemente un hombre roto que mira por su pueblo, movido por la desesperación, lo que motiva que luego todo su arco hasta el final, ¿no? Con el tema de la flecha, los Urujai y demás, sea mucho más épico y mucho más trágico. Pero sin duda alguna, uno de los mejores momentos de toda la película está en las minas de Moria, que creo que son probablemente una de las mejores secuencias de la historia del cine en cuanto al género aventuras. La atmósfera es increíble, la oscuridad, el silencio, las ruinas gigantescas. O sea, parece que estamos explorando una cueva de una civilización perdida o cosas así, ¿no? Y es que luego encima llega el Balrog. Sigue siendo una de las criaturas más impresionantes y más fascinantes de la historia del cine, y creo que eso nadie me lo va a poder negar. La escala que tiene, el diseño, la música cuando aparece, todo es perfecto y encima nos lleva a una de las escenas que son históricas también. Sé que esta película es histórica, el no puedes pasar de Gandalf. Es imposible no emocionarse llegado a este punto, o sea, es prácticamente imposible no soltar una lagrimilla. Esa caída de Gandalf sigue impactando emocionalmente, te sigue removiendo, a mí se me corta la respiración cada vez que la sigo viendo, es una locura, o sea, y verla en el cine es una experiencia completamente distinta, de verdad. Yo cuando la vi en la tele, no por primera vez, mi madre tenía un DVD con las versiones extendidas y demás de toda la trilogía, ese momento corta el aliento, ¿no? Pero es que en el cine, con los altavoces bien puestos y demás, es que te corta, te mata, literalmente. Porque también funciona con los personajes, ¿no? Porque sin duda alguna es el impacto emocional que de alguna manera rompe algo dentro de Frodo también y dentro de cada uno de los personajes. Pero hay otra cosa también muy fascinante revisitando esta película y son los efectos especiales, sobre todo hacerlo a día de hoy. Que a ver, estaréis de acuerdo conmigo en que muchos efectos modernos envejecen como el culo, envejecen fatal y otros ya directamente se ven como el culo. La Comunidad del Anillo, bueno, toda la trilogía en sí, ¿no? Pero bueno, esta Comunidad del Anillo se sigue viendo increíble. ¿Y por qué ocurre esto? Pues por la misma razón que yo os digo muchas veces qué pasa con el CGI a día de hoy, ¿no? Ahora todo es computadora. Ahora todo es ordenador, ahora todo es efecto especial. Pero antiguamente, Peter Jackson lo que hizo fue mezclar el CGI con escenario real. Es decir, miniaturas, maquillajes y efectos prácticos. Coño, Nueva Zelanda es literalmente la Tierra Media. Tú puedes ir a Nueva Zelanda y pasear por la Tierra Media, prácticamente. Y eso hace que todo en sí tenga textura, tenga cierto peso y tenga cierto realismo. No es lo mismo tener todo prácticamente de CGI a que tenga una capa de realismo detrás, ¿no? Todo se va a ver un poquito más vivo, un poquito más real. Y eso a día de hoy es algo que pocos directores hacen, por no decir prácticamente ninguno. Pero chicos, llegados a este punto, creo que no exagero al decir que esta es una de las mejores bandas sonoras jamás compuestas. Howard Shore no se dedicó solamente a crear una música para cada secuencia, no, creó un lenguaje musical completo para la Tierra Media. Cada cultura tiene una identidad propia, ¿no? Por ejemplo, tenemos que la comarca transmite esa tranquilidad, ¿no? Esa paz en sí. Mordor transmite esa corrupción, esa oscuridad. Y la de la comunidad, cada vez que van avanzando, cada vez que están juntos, transmite esa sensación de aventura y también de tragedia. Y lo increíble de todo esto es que muchísimos temas ya forman parte de la historia popular. Porque no me digas que no, escuchas 2 segundos y ya sabes literalmente a qué parte pertenece. Lo que me lleva a hablar del final, que me parece perfecto. Comunidad fracasa, Gandalf ha caído, Boromir muere, Frodo decide irse por su cuenta, aunque luego lógicamente va Sam detrás. No hay ninguna victoria completa y eso hace que todo se sienta mucho más humano también. La despedida entre Frodo y Sam, por ejemplo, me sigue partiendo el alma en el barco cuando decide también que no, que va a ir detrás, incluso llegando a correr el peligro de ahogarse porque no sabe nadar, pero va a ir detrás, va a ir hasta la muerte con Frodo. Eso es la amistad también, porque nada del resto importa, las batallas dan igual, la épica da igual, los efectos dan igual, importa la amistad que tienen estos dos y que se forma con la comunidad. Ahora bien, ¿por qué es una de mis películas favoritas? Pues yo sinceramente creo que la Comunidad del Anillo representa algo que en el cine moderno, pues bueno, creo que se ha perdido de forma parcial. Esa paciencia, esa construcción del mundo, esos silencios,
silencios, la atmósfera, muchas películas que tienen prisa por llegar al espectáculo y por dar a la audiencia algo que la mantengan pegadas a la pantalla. Esta película no se toma su tiempo, te deja respirar la Tierra Media, te deja vivir de ella, contagiarte de todo lo que hay ahí. Y por eso duele tanto también abandonarla cuando termina. Que cada vez que vuelvo a verla siento exactamente lo mismo, que estoy regresando a casa, ¿no? Que me siento en paz, y muy pocas películas consiguen eso. Al fin y al cabo, El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, no solamente redefinió el cine fantástico, sino que también redefinió lo que una superproducción podría ser, ¿no? Con ese corazón, con ese alma y esa ambición artística real. Aunque las otras dos películas son totalmente gigantescas, ¿no? Son también muy especiales. Creo que hay algo un poquito más especial en esta Comunidad del Anillo. La sensación de comenzar, ¿no? La magia del descubrimiento, la inocencia antes de meterse de lleno en toda la oscuridad. A mí esta película no es solo cine, lo que es un lugar al que vuelvo constantemente. Y probablemente, bueno, probablemente no, seguramente seguirá siendo una de mis películas favoritas durante toda mi vida y a la que pienso volver siempre que pueda. Hasta aquí el vídeo de hoy, yo soy No Solo Cine y nos vemos en el próximo vídeo.